Bueno, lo decíamos hace algunos minutos nada más y compartíamos con ustedes algunas de las apreciaciones que se han hecho por parte de ATC respecto del proyecto de la reforma de la seguridad social. Y vamos a establecer el contacto con Karina Sosa, quien es precisamente secretaria de prensa y que, bueno, tiene una visión crítica respecto del contenido de este... Sí, proyecto, vamos a decir, el anteproyecto que ha sido presentado por el presidente de la República. Entre otras cuestiones, señalan que ya 60 años es una edad muy considerable, ya tenemos un tope importante al establecer los 60 años para que una persona trabaje. Ir más allá de eso, señalan que sería absolutamente improcedente. Así que vamos a establecer el contacto con la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y con su secretaria de prensa, Karina Sosa. ¿Cómo andas, Karina? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, muchas gracias por la nota. Por acá todo bien. Sinceramente estamos con un tema bastante álgido de tratar porque no es fácil de comprender la seguridad social, ni su funcionamiento, ni su financiamiento, ni la forma en la que se está proyectando la reforma, ni cómo se está informando a la población, ¿verdad? Bien, entre otras cosas vos has señalado que no es un proyecto sostenible, ni solidario, ni gradual desde el momento en que no se señala en números cuál sería el ahorro ni cuál sería el beneficio para los trabajadores. Te pregunto, Karina, entonces, ¿no están establecidos en el anteproyecto que presentó el Poder Ejecutivo cómo de alguna manera estos cambios que se introducirían generarían mayor sostenibilidad al sistema? Ya, es un proceso muy difícil de interpretar, ¿verdad? No solo a nivel económico, sino a nivel legal, porque tiene 200 páginas y 300 artículos, primera cosa. No es sostenible, ¿por qué lo digo? Porque el mismo Saldaña da un ejemplo claro, ¿verdad?, de que el ejemplo que sostuvo en el día de ayer, si no tengo mala memoria, en un programa de televisión en vivo, decía, un trabajador que hoy cobra 20.000 pesos de salario, se va a jubilar por DPS, hoy se jubilaría con 15.500, que es la mínima, ¿verdad? El razonamiento es que él lo que manifiesta es que se va a jubilar con 20.000, lo mismo que lo que gana por ese complemento que se crea en el anteproyecto. Ahora, yo lo pongo en otros términos. Si a mí me dicen que yo me voy a jubilar con el 100% de mi salario actual, perfecto. Ahora tengo que trabajar 5 años más y pagar 5 años más de aporte. Y esos 5 años que se ahorra, rentas generales o quien sea que tenga que poner el dinero, no es un ahorro para el gobierno y un perjuicio para mí como trabajador, que tengo que estar 5 años más en el mercado laboral para retirarme con lo mismo que gano de sueldo, que ya es muy poco, porque ¿quién vive con 20.000 pesos? O sea, ¿solidario en qué medida? Lo segundo que hay que tener en cuenta es que no se puede separar trabajadores y enfrentarlos entre sí, diciendo tú sí, tú no, tú a los 65, tú no, y tampoco pensar egoístamente, ¿verdad? Porque yo por mi trayectoria laboral y por tener los servicios declarados, voy a tener 40 años de aportes cuando tenga 60 años de edad. El tema es que yo pienso en el otro también, eso es ser solidario, no salvarse uno a sí mismo. Y lo tercero es el gran tema de debate que desde el año 96 la TCS considera como nefasto para la seguridad social, que es la introducción del lucro mediante el sistema de AFAP, que además le carga las tintas al Banco de Seguros del Estado, otro ente público, porque no se hace cargo de las rentas cuando la persona se jubila, y que lejos de sacarlo lo amplía, ¿verdad? Y lo hacen obligatorio con artículo 8 y todo, que eso significa más de financiación para el Banco de Previsión Social. Acá la gente, ¿qué debería razonar? En términos generales, y meter la política partidaria de por medio. Primero que nada, que es un proyecto que supuestamente estaba cerrado con la coalición y cada partido lo está estudiando por separado ahora. Eso es raro en primera instancia. Segundo, si es tan bueno, tan sostenible y tienen los votos en la coalición, ¿por qué no lo votan? Tercero, la seguridad social
su pilar fundamental es la solidaridad justamente. Y le vamos a dar las ganancias a empresas privadas que podrían efectivamente tener capitales extranjeros, ya que la ley la habilita en el artículo 285 a vender el 49,9% de empresas de capital público, sociedades anónimas como es AFAP República, por ejemplo, y ponerlas en manos de vaya a saber quién, y que invierta donde quiera, porque también le da la posibilidad de invertir en el exterior. La gente sabe que la FAP le cobra por recaudar ese dinero que el BPS le transfiere de forma gratuita y con el personal del BPS. La gente sabe que la AFAP pone dinero en lugares para invertir y cobra réditos por eso. La gente sabe que cuando necesita una prótesis o un lente va al BPS y no a la FAP. Uh-huh. Es claro que la privatización de los ahorros previsionales va en contra de todo principio solidario y equitativo más que nada, porque uno en el BPS encuentra una garantía, porque la Constitución de la República lo dice y en la misma Constitución dice cómo se financia la seguridad social. Aquel vecino, aquella vecina que no está registrado en la seguridad social, pero que compra un kilo de yerba, está aportando a la seguridad social por concepto de IVA. Lo mismo pasa con rentas generales cuando yo pago UTE, por ejemplo, porque también genero rentas generales. Entonces, nosotros mismos nos pagamos la jubilación de diversas maneras. Uh-huh. Y somos nosotros los que tenemos que paliar una crisis que ha generado la introducción de las AFAP en el mercado, como si el trabajo fuera una mercancía. Para nosotros no es así. Bien. Karina, en algún momento cuando recién comenzaba a hablarse de la necesidad de una reforma de la seguridad social, sí parecía que había un consenso político de que sí o sí se iba a tener que aumentar la edad jubilatoria, haciendo referencia, entre otras cosas, a que va en baja nuestra natalidad. Cada vez somos una población mucho más envejecida y no damos los activos para sostener todas esas jubilaciones. ¿Ustedes entienden que de alguna manera esta reforma no debería incluir aumentar la edad jubilatoria? Por supuesto que no debe incluir aumentar la edad jubilatoria, uh-huh, porque eso tiene otros problemas aparejados. Una es que se cierra la ventana de salida para los mayores de 60, que tienen que irse a los 65, y se retrasa el ingreso de los más jóvenes al mercado. ¿verdad? ¿Por qué se retrasa? ¿Por qué se retrasa el...? Si no se libera puestos de trabajo y no se generan políticas de empleo, está difícil. Ajá. Porque yo no veo una política de empleo clara en este momento. Por ejemplo, un claro candidato a la presidencia, como fue Juan Sartori, ofreció crear 100.000 puestos de trabajo. Es parte de la coalición y yo no he visto que creara ningún puesto de trabajo, salvo los jornales solidarios, que fueron una imposición del Banco Interamericano de Desarrollo para darnos un préstamo. Uh-huh. Así que, y aparte que no es un empleo de calidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de que trabajamos 15 días y ganamos 6.000 pesos, 6.500, porque arrancamos en 12.500 y después no sé qué pasó, bajó a la mitad del salario. No solo no es digno, sino que es humillante, ¿eh? Es populismo puro. Pero bueno, saliendo de eso, el tema es, la gente en algunas ramas de actividad, a duras penas llega a los 60 años, vive más porque hay más avance tecnológico, porque la ciencia ha avanzado, porque hay más medicación, porque sí se alarga la vida de las personas. Ahora, ¿cuándo va a disfrutar la persona? ¿Cuando ya se enferma? Porque aparte se va a generar el otro problema, se va a ir más gente por jubilación por imposibilidad física, si esto sucediera. Uh-huh. Porque no sé si resistirían tanto tiempo, porque hay gente que trabaja desde muy joven. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar siendo menor de edad. Uh-huh. y no he tenido un hueco de que digas no trabajó durante años. Uh-huh. He trabajado permanentemente. Entonces, si vamos a ese punto, vamos a generar otros problemas que no están contemplados. Y después, hay que decirlo fuerte y claro, la mayor cantidad de la población en las primeras encuestas que hacía esta comisión de expertos cuando iniciaba su trabajo para hacer el diagnóstico, hablaba de que la gente no estaba de acuerdo con el aumento de la edad. ¿Qué pasó que cambió tanto la opinión de la gente hoy con la encuesta de ayer? ¿No será que
que se está introduciendo de alguna manera en la cabeza de la gente que esto es necesario porque si no, cuando llegue el momento de ellos no van a tener con qué pagarle la jubilación. No se estará instalando una sensación de inseguridad para que la gente haga acuerdo con la propuesta. No es un tema de los trabajadores resolver problemas de gestión que le competen al Poder Ejecutivo y a los legisladores. Cada uno ocupa su banca en relación a la elección que la gente hizo con su voto en las urnas. Es responsabilidad de la clase política defender los derechos de la gente, y más de un derecho humano fundamental como lo es la seguridad social. Ni que hablar si hablamos de salud, educación y un montón de otros que también se han visto recortados en presupuesto, ¿no? Porque también tenemos otras cuestiones para visualizar. La rendición de cuentas vino con ahorros sustanciales, ¿no? ¿Y dónde se ahorró? ¿Ustedes se preguntan dónde ahorra el Poder Ejecutivo? Y bueno, es clarísimo. En los 2 puntos de IVA que no se le descuentan a las compras con débito, en el impuesto que le pusieron a funcionarios públicos por el COVID-19 y en la forma que calculan ahora el IRPF y el IAS, que los trabajadores terminamos pagando más porque eligieron un método de cálculo que favorece a la recaudación del Estado y no al ingreso de los trabajadores cuando más la necesitamos, por el concepto de que la pandemia ha dejado un saldo negativo de insostenibilidad en el mercado interno, y la gente está tratando de ahorrar en todo lo que puede para poder subsistir con la pérdida salarial que implica que tu salario no valga lo mismo que antes, ¿verdad? Mirá lo que plantean por acá. Buen día, Cecilia. Pregunta, ¿quién en Uruguay tiene 40 años de trabajo? Si la gran mayoría no tiene ni 15 años aportando con 50 años, dice Julio de Progreso. Y va a lo que vos mencionabas también, las encuestas y los números que se pusieron sobre la mesa respecto de la realidad de las personas, no de aquellas que se están a punto de jubilar, porque esas no entran dentro de esta reforma, sino que rigen por el sistema actual claramente, pero sí visualizando el Uruguay de 10, 15, 20 años para adelante también. ¿Qué arrojaron esos números respecto de la posibilidad cierta de que la gente acumule los años suficientes como para jubilarse? Bueno, me alegro muchísimo que haya gente que haga este tipo de preguntas, porque eso habla de un nivel de compromiso de la población que no se estaba viendo hasta ahora. Efectivamente, como la persona lo manifiesta, el diagnóstico también arrojó que 3 de cada 4 uruguayos no podrían generar causal jubilatoria porque no podrían computar 30 años de trabajo, que es lo exigido hoy. Ajá. Así que tiene toda la razón del mundo, y por eso te decía al principio, las excepciones son eso, excepciones. No podemos regirnos por excepciones, porque si así fuera, y fueran tan solidarios los políticos, con un sueldo de cada uno de ellos, imagínense dividido por la jubilación mínima del Uruguay hoy, que son 15.500 pesos, ¿a cuánta gente podrían ayudar si se bajaran el sueldo a la mitad, por ejemplo? Eso sería una muestra de solidaridad, ¿no? Sí, utópica totalmente, ¿no? Ya lo hemos planteado y hay hasta objeciones para que los aumentos salariales sean diferenciados, hasta objeciones en eso, porque estamos precisamente en el momento en el que va a haber un adelanto del aumento de enero y va a cobrar el mismo porcentaje de aumento un policía que un jefe de policía, un diputado que un maestro, ¿no? El mismo porcentaje. Claro, pero el razonamiento es lo nuestro como trabajadores es utópico. Ahora, lo de ellos no es abusivo, no podrían evitar aumentarse el sueldo, sacar un decreto, decir que no lo necesitan, no podrían ser solidarios con la población, ya que dicen ser tan equitativos y presentar un proyecto tan brillante, porque además agregan que esto no tendría un costo político para el actual gobierno. Y es cierto, porque lo están planteando de una forma que están diciendo, bueno, en el 2035 se jubilaría el primero con este cambio, y en el 2040 y no sé cuánto se terminaría, 47 creo que se terminaría de aplicar el sistema. Sí, perfecto, lo mismo nos pasó con la SAFAP, y 20 años después nos dimos cuenta que sí, que teníamos 2 jubilaciones, pero la gente cobraba 15.000 pesos por BPS, que le aseguraba un piso mínimo de protección, y 7 pesos por la SAP. Sí, un ¿Eso disparate. es justo?
Te quiero consultar sobre, vos hablabas, bueno, esto tiene que ser, incluso has hecho otras declaraciones apuntando a que, bueno, el sistema se tiene que sostener de otra manera, no debemos, y hablabas recién del miedo que por allí puede generarse en la gente de, bueno, si no aumentan la edad jubilatoria, cuando llegue mi momento de jubilarme no van a tener plata para pagarme, etcétera, ¿no? Esa cultura o ese mecanismo del miedo también, y de la responsabilidad del gobierno, de los gobernantes, los legisladores, de propiciar el bienestar para la gente. Saliendo de eso, ustedes como asociación, ¿tienen una propuesta concreta, tomando en cuenta que lo otro no pase, por decirlo de alguna forma, que no, o que tengan una visión distinta respecto de lo que es proteger los intereses de la gente? Ustedes como asociación, ¿tienen una propuesta concreta para decir, no es necesario subir la edad por esto y esto, y se puede financiar, puede ser financiable y viable dentro de 15, 20 años por esto y esto? Sí, claro que sí. Tenemos un proyecto escrito y entregado a la Comisión de Expertos y al Presidente de la República. Bien. Hablamos de estudiar las exoneraciones, porque no sé si ustedes saben, pero hay muchos sectores de actividad que están exonerados de aportes patronales. Un caso concreto son los mutualistas. Ajá. Por ejemplo, tiene una enfermera y por ella paga 19,5 de aporte sobre su salario. Una mutualista paga 0. Uh-huh. Es justo también eso, porque a veces se maneja por presupuesto, que también de hecho lo maneja el Poder Ejecutivo. Y ahora el recorte vino por el lado de la medicación. En cambio, las mutualistas lo manejan como si fuera una empresa al mejor estilo mercantilista, ¿no? Porque si el remedio es caro, compro otro y te doy el peor. Y eso lo sabemos todos. Yo creo que a nadie acá escapa a esa realidad de que si te enfermas tenés que pagar tickets, ese mes te gastás una fortuna. Por otro lado, la enseñanza, la educación privada. La educación privada también está exonerada por... No deberíamos de revisar, ya que cobran matrícula a los alumnos de un nivel de ingresos bastante, un poder adquisitivo bastante alto, ¿verdad? Sí. Por otro lado, las iglesias también están exoneradas, ni que hablar de las zonas francas y otro tanto de cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros proponemos revisar las exoneraciones y en la medida en la que genera puestos de trabajo, bueno, se mantendrán o no, pero acá tiene que haber una contrapartida que devuelva a la sociedad lo que el Estado no le está cobrando. No puede ser que siempre los que ganan sean los mismos. Por otro lado, en el anteproyecto de ley que presenta esta comisión, que habla de que es sostenible, sustentable, solidario y todas esas adjetivaciones positivas que hacen sobre ella, no habla un renglón de tocar al gran capital, no habla un renglón de subir el aporte patronal en industria y comercio, que es la mitad que el aporte obrero, no habla un renglón de ese tema y no dice absolutamente nada de empresas que han batido récord en exportaciones y se han cansado de mandar gente al seguro de paro de dependientes. Así que... Y a ver, el proyecto que ustedes presentaron, ¿contempla eso? ¿Contempla que parte de la financiación vaya en los grandes capitales que, no sé, facturen determinada cantidad, que aumenten también los aportes patronales? Sí, claramente, porque el proyecto está hecho con sociólogos, economistas, no es una improvisación. Está estudiado el mercado de empleo, la forma de empleo, cómo deberían de generarse políticas de empleo, si amerita exoneración para generar puestos de trabajo, porque eso hace también que en el mercado circule más dinero y que se puedan beneficiar de eso el kiosquero, el almacenero, el carnicero, porque hoy por hoy la gente está eligiendo qué comprar en algunos casos. Estamos hablando de salario sumergido, ¿verdad? Aquellos que tienen un salario más decente están viviendo parecido como vivían antes de la pandemia, pero hay gente que la está pasando muy mal y que realmente se le está haciendo muy cuesta arriba, porque el aumento de precios es algo que es alarmante. Uh-huh. Ni que hablar del aumento de los combustibles, ¿no? Que eso va atado con todo lo demás. Y otra cosa que la gente tal vez no sepa es que en función de los salarios que se pagan, se calculan las jubilaciones, entonces si no aumentan los sueldos, no aumentan las jubilaciones. Y ese adelanto de aumento que les dan en junio a los jubilados, hasta ahora no se les había descontado nunca en enero. Ahora les dan un aumento, pero descuentan en enero del aumento oficial anual. Cuando en realidad el jubilado que gana menos es el que más necesita. Hay que
puede tratar a las personas de la misma forma cuando viven realidades distintas, ni tampoco se puede emparejar para abajo. Y nosotros entendemos que si es necesaria una reforma en seguridad social, pero que contemple justamente todos los parámetros, porque no se puede pensar en uruguayos de primera y de segunda clase. Acá hay que pensar que todos somos personas que tenemos derecho a una vida digna y que de eso tienen que encargarse quienes redactan, escriben las leyes y luego las aprueban, ¿verdad? Ni que hablar. ¿Cuáles son los pasos a seguir que se plantea la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Karina? Nosotros hace más de un año y medio empezamos a trabajar en lo que se llama el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, paralelo cuando se empezó el tema de la Ley de Urgente Consideración, en Soledad también, porque estaban todos muy abocados a ese tema, y nadie le daba la importancia que ameritaba la reforma, porque muchos vaticinaban que no iba a salir. Entonces resulta que ahora de golpe estamos todos invitando al diálogo social, cuando la TCDS fue pionera en decirlo, en declararlo, y más parte en ese proyecto que yo te digo que tenemos escrito, que te lo puedo hacer llegar. Entonces, nosotros, nuestro mecanismo de trabajo es ir a las bases, a los barrios, a los vecinos, a las cooperativas de vivienda, informarle a la gente de primera mano cómo se financia la seguridad social, por dónde vienen los problemas, cuál es la realidad de nuestro país, cómo se recorta el personal del BPS que le hace el trabajo a las AFAP de forma gratuita y no recibe ninguna contrapartida, y que cuando le transfiere al el IVA de todos los trabajadores, también el IRPF, perdón, de todos los trabajadores a la DGI, lejos la DGI de devolvernos el dinero, ese trabajo, nos cobra cuando nos pasa los 7 puntos de IVA para financiar la seguridad social, entre 80 y 100 millones de dólares por año. Ahí están los problemas reales. Hay que atacar los problemas de fondo, no hay que hacerle pagar la crisis al pueblo como siempre, porque reitero, esto no es un problema político partidario, esto es un problema social que debería ser una política de Estado que transversalice a cualquier gobierno y que la Constitución de la República garantice a los actuales y futuros jubilados un piso de protección mínima que no los haga tambalear en ningún momento de su vida. Bien. En esto que vos decías de informar a la gente y que la gente sepa, uno de los pilares va a ser la reforma de la seguridad social, tiene que estar financiada por otros actores, no por los propios trabajadores. ¿Es posible y es viable? Es posible y es viable. Es una decisión política que alguien en algún momento va a tener que tomar. Gracias, Karina. Ha sido un gusto escucharte. Seguiremos en permanente contacto, haciendo el seguimiento de cómo se vaya dilucidando este tema tan importante para todos los uruguayos y para las próximas generaciones. Un gusto escucharte. Igual a ti. Adiós. Allí estaba Karina Sosa, secretaria de prensa.